Estamos en información y análisis por 5 días televisión. Ya estamos con la entrevista del día. Nos va a estar acompañando el señor Jorge Figueredo. Él es el CEO de Líderes Digitales. Ayer el diario 5 días sacó justamente la noticia principal en su portada y en el tema del día, cómo Felaban estuvo sacando el ranking de la utilización de inteligencia artificial en el sector empresarial. Y nos encontramos últimos también dentro de este ranking internacional y queríamos justamente conocer detalles sobre lo que implica esto y el gran desafío de la implementación de esta herramienta, no solamente en el sector empresarial, sino a nivel país en general, para volvernos mucho más competitivos. Es una ola que si no nos montamos, podríamos quedarnos también bueno, en la historia de la humanidad de no dar ese salto que nos trae la inteligencia artificial como tal. Y por eso vamos a hablar un poco con Jorge Figueredo, experto también en el tema. Jorge, ¿qué tal? Gusto saludarte. Gracias por tu tiempo con nosotros. Buen día, Juan Pablo, un gusto como siempre y bueno, un saludo para vos, para tu audiencia. Bueno, di esta introducción un poco justamente para entender un poco esta importancia de este dato que sacó Felabam, una organización muy seria y muy importante y que trabaja justamente en torno a la dinámica de un sector que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos en la implementación de la tecnología y de la digitalización dentro de su sistema, que es el sector de los bancos, ¿no? Sí, es así. Realmente los bancos siempre son como pioneros en este tema de la adopción de tecnología, pero siempre con un marco muy pensado hacia el tema de la seguridad y ese es uno de los miedos con el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Yo vengo hablando con varios organismos financieros y son como los que están mirando, acercándose, pero mirando de reojo y muy puntilloso en el tema del cuidado de los datos también, Juan Pablo, ¿verdad? Así que este informe es bastante interesante. Te agradezco la invitación porque me encanta este tipo de debates para poner a la ciudadanía y al empresario en dónde estamos parados y cuáles son esos pasos a seguir también. Ahora, haciendo un poco justamente una pregunta sobre lo último que deciste, ¿dónde estamos parados realmente en Paraguay? País sin normativa de ley de protección de datos, con una implementación, diría yo, en el sector educativo privado, mucho más que del sector educativo público. Los chicos de las generaciones mucho más jóvenes que ya están viviendo la adopción de la inteligencia artificial, Jorge, lo están haciendo de manera, diría, hasta empírica, pero mucho más avanzado que otros sectores. Entonces, si podemos hablar un poco del estatus de la situación, ¿cómo estamos con el tema de inteligencia artificial en Paraguay? Bueno, la inteligencia artificial, desde este informe, tomando como punto de partida, habla mucho acerca de la infraestructura, disponibilidad de datos, capacidad de cómputo, pero a mí me encanta lo que vos me estás comentando que tiene que ver con el tema de talento humano, ¿verdad? Cómo es el profesional paraguayo y cómo es la empresa a nivel Paraguay, creo que tiene que ser siempre el punto inicial. Estamos hablando de empresas y justamente un mismo informe de Felaban hablaba de un 85% de sistemas obsoletos para los próximos 10 años. O sea, estamos hablando de que las empresas están teniendo sistemas muy antiguos que no son muchas veces compatibles con esta tecnología para empezar, ¿verdad? Y estamos hablando también siempre, yo llevo 15 años trabajando en el mundo siendo director de innovación en empresas. Y estamos hablando de índices de madurez de innovación y tecnología muy bajos en la región. Ni siquiera estamos hablando de inteligencia artificial, solamente estamos hablando de digitalización, ¿verdad? La IA no tiene capacidad de leer papel, suelo decir yo. Eh, si yo no tengo un concepto digital en mis procesos, la inteligencia artificial lo vuelve mucho más complejo para esa introducción o y ese inicio en el trabajo. Pero conversando como lo que vos y lo que siempre conversamos fuera de aire cuando nos cursamos también, el tema de la adopción de esto tiene que ver no como una herramienta, como un talento, ¿verdad? Cuando esto salió, los famosos nativos digitales que mencionaste vos, ¿verdad? Los chicos empezaron a hacer trabajos prácticos, investigaciones, tesis con inteligencia artificial. Es decir, lo adoptaron de una manera en que el conocimiento puede ser absorbido de manera mucho más rápida. Atrás quedaron esos días de el trabajo práctico de recortar páginas escolares,
de ir a las bibliotecas, a recorrer, a tratar de encontrar el libro y un proceso logístico muy largo. Yo lo que le digo a la gente es, inicien como una cultura. Esta herramienta hay que entender que es una nueva cultura, una nueva filosofía, en donde yo recuerdo en la época del colegio me decían, bueno, hagan un trabajo práctico de la célula. Bueno, yo me iba a internet y Google era mi primera Mm. herramienta, ¿verdad? Ya no la enciclopedia, irme a la biblioteca, sino que yo siempre busqué acelerar mi proceso de adaptar conocimiento. Lo mismo tenemos que entender en las empresas. ¿Cómo puedo crecer un 10% en mi mercado si yo vendo estos productos? Esa es una linda pregunta para la inteligencia artificial que no requiere infraestructura, que no requiere una disponibilidad de datos enorme, un centro de cómputos, porque hoy la IA, recordemos Juan Pablo, está en el bolsillo, está en el celular de todos nosotros, ¿verdad? Es así, y hablaste de algo fundamental que me gustaría entrar un poco más en detalle de esa respuesta, Jorge, que es el tema del talento humano. ¿Se está preparando a la gente para eso? ¿Crees que hay una necesidad de, no sé si diría cursos, espacios donde se hablen sobre estos temas? ¿Cómo ves un poco ese panorama? Bueno, como te comentaba fuera del aire, yo creo que hay cursos, pero ciertos, como que todos están experimentando en el enfoque, y eso es para mí muy importante. Yo participé en varias charlas y cursos donde empezaban a hablar de redes neuronales y se volvía un poco técnico la charla y las personas me decían, mira, yo soy de marketing, yo soy contador, no me voy a meter a programar. Y tienen razón, esto es una cultura donde yo necesito saber cómo manejar el auto y no saber cómo funciona el motor, ¿verdad? Ujú. Entonces, como te decía, hay un informe que habla de un 23% de adopción de personas ocupadas, es decir, personas que están trabajando, que usan IA en su trabajo. Ese porcentaje es muy bajo, pero atento a este porcentaje, más del 55% de esas personas utilizan canales alternativos, redes sociales, TikTok, YouTube, para tratar de encontrar un uso. Y algo muy interesante es que hablaba que el 21% de las personas dicen yo nunca tuve una formación, lo que vos decías, no encuentro un curso o la empresa tampoco me brindó o simplemente el curso que probé no me gustó. Ese porcentaje también, hay un porcentaje interesante que dice, más del 17% menciona que le falta claridad para decir cómo aplicar realmente la IA en su día a día. Es Ujú. decir, hizo el curso, entendió qué es, pero dice, ok, esto me sirve para hacer correo electrónico. Entonces, falta también una claridad en el uso y en el objetivo. Y ahí subo un eslabón más. ¿Cuáles son las estrategias que los empresarios están pensando para formar a ese talento y para inducir a una investigación de cómo la IA puede ser una estrategia de crecimiento en su empresa? Esos son espacios que yo veo que faltan y que sería interesante también incitar al empresario a crear ese espacio, a esa charla, ¿verdad? Nosotros estamos ayudando a muchas empresas en Paraguay a crear ese espacio, conversar y ayudar en ese puntapié de crear un mapa de trabajo para adoptar desde el talento esto. Yo quiero ser muy claro, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una característica todavía que yo creo que está cambiando y estoy observando en una generación jóvenes de empresarios que están ocupando justamente los lugares de decisión, pero todavía tenemos un sector muy tradicional que cuando se le plantea, por ejemplo, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, seguramente se preguntarán para qué, ¿no? ¿En qué me va a servir esto? ¿Qué podemos decir justamente a ese sector? Sí. Y mira, yo hace 5, 7, 8 años, cuando yo hablaba de digitalización e innovación, me decía, ¿para qué si yo gano mucho dinero en Paraguay con un mercado tradicional, ¿verdad? Mm. Ahora vienen los hijos de la siguiente generación de dueños o creadores de empresas que sí traen una visión más internacional de innovación y digitalización. Eh, yo creo que esa es una pregunta muy interesante. ¿Para qué y qué retorno me va a dar? Y bueno, yo la respuesta que les doy es a nivel de eficiencia de procesos y de crecimiento empresarial cambió el mercado. Antes yo decía, quiero crecer en un 20% de mis ventas. ¿Cuánta gente tengo que contratar? Era la pregunta. Mm. Sin embargo, hoy digo, ¿qué tanto tengo que optimizarme
para crecer un 20% y qué tecnologías me pueden ayudar en ese crecimiento. Es decir, la pregunta cambió, pero hay que entender que también desde el empresariado hay que entender que el mercado ha cambiado, el talento ha cambiado. Estas nuevas generaciones son nativos digitales. Ya no podemos traerle y sentarle en un escritorio a llenar papeles. Ellos te van a exigir una computadora para poder trabajar, ¿verdad? Y bueno, ese es el nuevo mercado que nos toca, el nuevo mundo empresarial que nos toca. Y bueno, al empresario también le toca entenderlo, que es lo que de repente les duele, y potenciarse con estas nuevas herramientas, ¿verdad? El otro sector también que es muy importante, haciendo un análisis macro ya, Jorge, y impulsado yo creo que por el sector privado que lleva y empuja la agenda, es el sector público. ¿Cómo estás viendo un poco eso? ¿Tienen en su agenda en la elaboración de políticas públicas o todavía hace falta mucho por trabajar este tema de el punto llamado inteligencia artificial en el Paraguay? Yo recuerdo haber conversado con el ministro de MITIC tiempo atrás acerca de regulaciones y bueno, era un poco en aquel momento, creo que fuera el 2023, comienzo de 2024, era un poco mirar qué está pasando en el entorno de países como Brasil, Argentina, para entender cómo ellos están trabajando en esta adopción y en esta regulación, ¿verdad? Yo veo en Paraguay que hay ciertos esfuerzos, recuerdo haber hablado también con la gente de CONACYT, que desde un marco de investigación querían tratar de llevar adelante. También recuerdo haber visto una nota a finales del año pasado de la UNESCO que quería impulsar el trabajo en inteligencia artificial en Paraguay. Y era bastante interesante porque hay iniciativas, Juan Pablo, pero yo también creo, coincido contigo, lo que hablamos muchas veces, estas bases desde el cuidado de los datos, esta regulación de los datos personales, son como bases que el gobierno también debería empezar a impulsar y cerrar de una vez para iniciar con un marco regulatorio sencillo que luego pueda ir creciendo. Y lo mismo desde el lado de impulsar el conocimiento, crear estos espacios de conversación, este debate, como para que el empresario también le pueda decir al gobierno qué es lo que estamos esperando de ellos y el gobierno también entender que esto no va a crecer solamente con un tema de compremos sistemas, sino empecemos a formar a la gente, empecemos a formar profesionales, creemos espacios como hackatones, que son muy interesantes para los jóvenes, creemos espacios donde el empresariado también pueda debatir de estos temas y empecemos a sacar conclusiones que realmente el gobierno pueda impulsarlo. La misma nota que vos, que empezamos conversando, hablaba de Chile, Brasil, Argentina como países que están primero. Y bueno, ellos tienen políticas gubernamentales que apoyan la adopción de esta tecnología. Eso también justamente se puntúa en estos rankings. Y bueno, en Paraguay yo todavía no veo una política o una normativa que esté conversando de, ok, si una empresa es digital o de inteligencia artificial, vamos a darle este tipo de apoyo o vamos a impulsarles de esta manera, ¿verdad? Ahí quiero también, sin robarte mucho más tiempo, Jorge, pero me parece que es un debate urgente y necesario, el tema vinculado a competitividad. Hablaste justamente de eso. Paraguay no puede seguir entendiendo de que vamos a ser autosuficientes encerrándonos. Al contrario, ya nuestras economías son economías que dependen del mundo y el componente particular de inteligencia artificial va a ser un elemento necesario en la agenda donde los países te van a decir cómo estás en relación a este tema en la agenda. ¿Y ahí qué crees que le podemos decir nosotros al inversor que venga y que te pregunte cómo estamos en inteligencia artificial? Bueno, yo me encanta la pregunta porque yo veo que muchos empresarios, especialmente de Uruguay, están viniendo a Paraguay y la primera pregunta es ¿dónde puedo conseguir estos talentos? ¿Verdad? Ujú. Me preguntan por un gerente comercial con conocimientos técnicos y digitales, lo cual cuesta muchísimo encontrar. Eh, la primera pregunta que el empresario de afuera dice es ¿cómo hago crecer una empresa acá? O ¿cómo creo una empresa, monto una empresa sin talento? Ahí es un punto de partida interesante para el gobierno también, ¿verdad? Lo siguiente que me dicen es, bueno, el tema de, obviamente, el tema de lo que tenga que ver con el tema fiscal y las normativas, ¿verdad?
Pero yo también coincido en normativas como en Uruguay, que las empresas digitales, por ejemplo, no tributan en cuanto a la venta de servicios digitales al exterior, ¿verdad? Un modelo como inclusive de maquila de servicio, podríamos empezar a hablar. Mm. Eh, el inversor que viene afuera pregunta talento, infraestructura y bueno, encuentra un montón de facilidades como el tema fiscal, impositivo, bastante interesante desde ese aspecto, pero yo creo que tendremos que tratar de responderle a la pregunta de, ok, acá tenés una serie de talentos formados en marketing con inteligencia artificial, finanzas, porque hoy la IA lo que se ve es, si yo digo soy un gerente de marketing con inteligencia artificial, se asume que yo soy una persona mucho más eficiente, mucho más ágil, potencio mi creatividad y soy tengo mayor capacidad resolutiva, ¿verdad? Yo a la IA le puedo decir, necesito crear la producción para un programa de investigación acerca de la tecnología y me va a dar un marco inicial. Simplemente esa pregunta ya sería un avance, ¿verdad? Para mí, al inversor hay que presentarle el país como es, ¿verdad? Un país que si bien estamos formando, y me encanta porque justamente se cerraron un montón, más de 7.000 becas de Itaipú el otro día, que se está formando talento joven, que hay que potenciarlo en ese modelo de, ok, si bien vos te estás formando, empezá a conocer también este mundo de inteligencia artificial. Empezar a ver cómo te va a potenciar a vos y no solamente en hacer trabajo práctico, sino cómo realmente puedo investigar el mercado, cómo puedo crear productos. Y estos jóvenes vienen con una mentalidad diferente, Juan Pablo. ¿Cómo puedo crear mi empresa? Es la pregunta que te dicen, ¿verdad? No, y me parece que es justamente una dimensión en la cual tenemos demasiadas oportunidades y no estamos, creo que aprovechando todas las oportunidades. Me viene a la cabeza, por ejemplo, ser un país receptor de nómadas digitales, que también puede ser una característica importante, ¿no? Sí, 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 hay países como Angola y otros países que prácticamente se abrieron al mundo con bajas tasas, con niveles impositivos bastante o con buenas tasas de recepción de nómadas digitales, lo cual también hay que entender, Paraguay tiene que tener una visibilidad también en cuanto al turismo y qué ofrecerle a ese nómada, porque ellos también son como gente que les encanta visitar países, conocer paisajes. Todos tenemos en la mente esa persona que está en la playa trabajando, ¿verdad? Pero sí, para mí ese sería un buen análisis, ¿verdad? ¿Qué le podemos ofrecer a talento joven o talento que venga de afuera a Paraguay a formar a nuestro mismo talento local, ¿verdad? Y también vuelvo a poner sobre la mesa cómo ese talento local que formamos no solamente puede estar pensando en local, empezar a pensar en el mundo. Yo siempre suelo hablar del famoso caso del Nearshore que están hablando tanto en Estados Unidos, que hablan de países como la India que tienen un uso horario muy diferente. Sin embargo, Paraguay se posiciona en el mismo uso horario de varios estados de Estados Unidos que están buscando talento latino porque obviamente es mucho más accesible en cuanto a costos y mucho más fácil en cuanto a la gestión de los horarios, las reuniones. Hay que empezar a mirar esas oportunidades, Juan Pablo, y ofrecer eso a la gente joven también. Porque por último, y agradeciendo tu tiempo con nosotros haciendo este análisis, me parece que la noticia de ayer fue una noticia muy importante que ayuda justamente a todo el ecosistema que estamos trabajando en el tema de inteligencia artificial a poner un hincapié importante sobre este tema. Pero me gustaría cerrar la nota con algunas ideas que nos puedas plantear en torno a cómo revertir esto y mejorar la posición de Paraguay en estos rankings internacionales. Bueno, yo hablo mucho con universidades, rectores de universidades, y la pregunta que me suelen hacer me dicen, ¿cuál es la inteligencia artificial que bloquea la inteligencia artificial de nuestros alumnos? Y le digo, te está yendo por mal camino, ¿verdad? Esto vino para quedarse. Mi primer paso que yo les digo es crear espacios de debate. Recordemos que la IA es muy buena, inclusive para hacerte análisis y conclusiones, lo cual puede afectar también el pensamiento crítico de estos jóvenes. Creemos espacios para hacer uso de inteligencia artificial de manera inteligente. Creemos espacios para desafiar a estos jóvenes. Imagínate crear un sábado en la universidad, crea tu empresa con inteligencia artificial. ¿Cuántos jóvenes se van a inscribir a ese tipo de espacios, verdad? Ni siquiera estoy hablando de
cambiar todo el marco educativo simplemente con pequeñas acciones como tener 1 hora al mes o 2 horas al mes en cómo usar inteligencia artificial para la investigación. Las universidades empezar a ayudar a sus profesores a adoptar inteligencia artificial en sus mismas clases, ¿verdad? Que la tarea no sea simplemente enviar un trabajo práctico acerca de, no sé, de cómo está el gobierno en Latinoamérica. No, investiga con inteligencia artificial y vamos a hacer un debate acerca de estos puntos. Esos pequeños espacios, yo les digo a la parte de formación, es un puntapié inicial fácil de arrancar. Nosotros hicimos ya más de 5 hackatones a puro pulmón, Juan Pablo. O sea, llamamos y dijimos, queremos que los chicos que quieren aprender inteligencia artificial vengan. Ese sería un primer paso. Y el siguiente paso es, si yo estoy hablando con universidades que ya quieren incorporar como una materia, ¿verdad? Que todo alumno que esté estudiando hoy una carrera universitaria, ni siquiera te estoy hablando de la carrera tecnológica, todo alumno, sea una carrera administrativa, de alguna ciencia, sea comercial, tenga noción de uso de inteligencia artificial. Ese sería un gran paso para el Paraguay, porque también una ventaja que tenemos, como no tenemos tampoco un mercado tan digitalizado o normalizado, Paraguay puede crear sus reglas del juego. Eso es muy interesante. Es decir, cada alumno hoy va a aprender inteligencia artificial, al final del semestre tiene que presentar una empresa que funcione con inteligencia artificial. Simplemente con un trabajo así, yo creería que los jóvenes van a despertar su curiosidad y van a aplicar ese conocimiento. Algo que exigen mucho los jóvenes. Yo no quiero esperar 6 años para aplicar mi conocimiento. Yo quiero aprender algo que lo puedo aplicar de manera casi inmediata. Y ese es un dolor también de las universidades y los centros de estudio, ¿verdad? Te dicen, no, después de 5 años recién vas a poder ingresar o insertarte al mercado laboral. Este tema de la IA, prácticamente en meses puedes crear un montón de cosas. Entonces, espacios, buscar desde el empresariado formación para su gente y definir estrategias de adopción, Juan Pablo. Es decir, vamos a investigar este mes, vamos a tomar una decisión y vamos a decir cuáles son los cursos. Luego definiremos herramientas que nos van a ayudar. Y por último sería, ok, creemos una inteligencia artificial para nuestra empresa, ¿verdad? Esos son como pequeños pasos y con baja inversión, Juan Pablo. O sea, no te estoy hablando de crear un programa nacional o internacional de formación en IA, ¿verdad? Creemos espacios que los jóvenes usen, adopten y la misma cosa para el empresariado. Creemos espacios para iniciar esas estrategias de adopción de IA, ¿verdad? Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente creo que ha sido un análisis completo y ojalá que podamos empezar a trabajar más esta idea. Preocupado en particular, diría yo, y con varios actores también en torno a no quedarnos fuera de la ola, que Paraguay de vuelta quede en el tiempo como un país que lastimosamente muchas cosas se hacen tarde y ya en otras partes del mundo lo están acelerando cada vez más, ¿no? Así mismo, Juan Pablo, me encanta lo que dijiste porque el año pasado Chile había sacado un informe también que nos posicionaba casi últimos en el uso de IA y hablaban de que Latinoamérica tiene muchas ganas, mucho interés, pero poco sentido de urgencia. Sí. Entonces, muy interesante empezar a motivar ese sentido de urgencia para empezar a aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Es así. Jorge Figueredo con nosotros, CEO de Líderes Digitales. Hasta una próxima. Hasta la próxima. Nosotros vamos a la pausa. A la vuelta seguimos con más informaciones aquí en Información y Análisis por 5 días Televisión. Es divertido juntarse en casa, pero más cuando hay conexión para todos. Si hay más de 8 dispositivos conectados, verifica la velocidad de tu plan de internet Tigo para tener la mejor experiencia que buscas.